Y hay una historia que todos lo conocemos, que se encuentra en Mateo 25, versículo 14 del 30. Amén. No sé si Yexeli no la pusieron. ¿Sí? Amén. Y nos dice así. Porque el del reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Quiero que esa palabrita la guardemos. Conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo sus 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, y sobre todo y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no siembra y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene. El talento era una moneda que tenía un valor, muchos dicen que tenía un valor aproximado de 6,000 denarios. ¿Qué quiere decir esto? Que era pagado. Cada uno de los siervos o de los jóvenes que estaban ahí, de los 3 jóvenes, se les pagó. Imagínense que al que le dieron 5, ¿cuánto se le multiplicó esos 6,000 denarios? Así que nosotros vamos a verlo, el talento, no monetariamente. Vamos a conocer el talento con la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Y dice que nosotros cuando nacemos con nuestro talento. Ya tenemos en nuestros genes un talento, porque dice que el talento es algo hereditario que viene en los genes. Por eso nosotros vemos muchas veces que la familia, el padre es doctor,
y relativamente muchas veces el hijo es doctor. Porque es un talento que dice que es hereditario, es de genes, es natural. Cada uno de nosotros tiene no solamente un talento, cada uno de nosotros tenemos varios talentos. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad que nosotros tenemos para multiplicar los talentos que tenemos y que Dios nos los ha dado. Porque al igual, el talento es humano, pero Dios es quien nos los da. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice, Dios conoce nuestra capacidad para realizar nuestros talentos. Y vemos en la historia la capacidad que cada uno de ellos tuvo para multiplicar lo que su jefe, vamos a decirlo así, les entregó a ellos. La historia no lo dice, pero la cantidad de dinero que a cada uno él le dio tenía que ser una persona monetaria. Tenía que ser como un banquero. Porque vemos que él, al que solamente y no multiplicó, él le dijo que le hubiese llevado su dinero o su cantidad al banco para crear y para ganar intereses. Y eso es la capacidad que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos para poder multiplicar la capacidad que Él me ha dado a mí y le ha dado a ustedes para ponerlo en práctica. Amén. Nacemos con talento, pero es dado por Dios, como decía yo. En los talentos se busca la excelencia humana. Cada uno, por eso digo, cuando usted tiene un talento y a usted le gusta ser o tener la excelencia, a usted le gusta hacer lo mejor. A usted no le gusta hacer lo último ni nada. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que tienen el talento de cantar. ¿Cuánto yo quisiera tener esa voz que tiene, ponemos ejemplo aquí en nuestra iglesia, Isabel? Es una voz potente, pero ese es un talento que Dios le ha dado a ella. Hay otros que tocan varios instrumentos. Aquí voy a poner ejemplo el ministerio de música. Varios instrumentos. Ese es un talento, porque muchas veces nosotros decimos, es que Dios me dio el don de cantar. Dios me dio el don de tocar. Dios me dio el don de hacer algo material de comida, pero ese no es un don, ese es un talento. Es verdad que Dios nos los ha dado, pero es un talento. Amén. Yo tengo el talento de organizar las cosas en mi casa. Yo soy la que organizo, bueno, ahora ya yo lo multipliqué porque ya se lo cedí a mi hija. Ahora ella es la que organiza todo. Pero yo en mi casa, para salir o cuando nosotros vamos a salir, yo hago, todo lo escribo. Todo lo escribo. Las camisas de mi esposo son 4. La ropa de Andrés, la sábana de tal. Y yo le voy diciendo a cada uno de ellos, tienes que acomodar esto y esto y esto. Y toda la vida he sido así. Pero hermanos, yo no tengo el talento y siempre le he pedido al Señor el talento de usar mis manos para ser creativas. A mí nunca me ponga a hacer nada con las manos. Que hay personas que usted le da una tijera y un papel y hace una flor bonita. Téngalo por seguro que yo le hago de todo menos una flor. Y ese es un talento que nosotros en esta noche tenemos que poner y ver y reconocer y darnos cuenta cuál es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. No guardemos lo que Dios nos ha dado. El talento que tenemos es para multiplicarlo, no para guardarlo. Y esto fue lo que le pasó al siervo. Por eso vemos que el amo se puso tan bravo que le dijo, quitadlo, lo quitó. Y le quitó todo. Por eso dice que al que más tiene, más se le va a dar y más se le va a demandar. Porque el de 5 talentos tuvo la capacidad de multiplicar. El que le dieron 2 talentos, tuvo la capacidad de multiplicar. ¿Qué talento tenemos cada uno de nosotros? Que Dios en esta noche nos está pidiendo que lo multipliquemos. Amén. No nos quedemos con lo que Dios nos ha dado, porque eso no nos pertenece a nosotros. Porque todo lo que nosotros hacemos, cuenta le tenemos que dar a Dios. Amén. Y muchas veces usted tiene un talento, pero lo tiene escondido solamente para usted. Y en esta noche, usted ese talento tiene que multiplicarlo. Amén.
Por eso dice en Santiago 1:17, dice, todas las dádivas y el don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Padre celestial. Todo lo que nosotros hacemos y que tenemos es de Él y para Él. Que Él nos tiene como mayordomos para administrarlo es otra cosa, pero tenemos que tener cuidado con las administraciones que hacemos. Cada uno de ellos decide qué vamos a hacer con nuestro talento, con lo que usted Dios le ha puesto en su mano. Por lo menos mi pastora cocina pretty, vamos a decirlo así. Ella cocina muy bien y a ella le gusta y ese talento ella lo tiene. La mayoría de nosotras las mujeres tenemos el talento de cocinar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Tenemos el talento de cocinar. Hay algunos hombres de integridad que cocinan, pero las mujeres de poder, la mayoría tenemos ese talento. ¿Y cuántas de nosotros tenemos el talento de hacer un dulce? Si usted tiene ese talento, si usted en esta noche sabe que usted tiene un talento, busque un hermano, busque a un joven, busque a un varón y ayúdelo y instrúyalo y fórmelo como su discípulo para darle lo que usted tiene y que él lo pueda y usted pueda multiplicarlo. No miremos cómo lo hacen los demás, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y ese es algo muy importante, hermano. Muchas veces nosotros tenemos muchas herramientas en la mano, mucha capacidad, pero nos preocupamos cómo lo hace el hermano y qué es lo que hace el hermano y no nos preocupamos por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros tenemos que preocuparnos más bien por lo que Dios nos ha dado, no por lo que el hermano tiene. Amén. Amén, hermanos, hoy están muy calladitos. Dice, cuando guardamos nuestro talento, no conocemos bien a Dios y nos convertimos en anónimos. Nadie nos conoce. Nadie nos conoce. ¿Por qué? Porque no creemos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso yo digo la capacidad, estamos hablando de la capacidad. ¿Cuál es su capacidad? ¿Hasta dónde usted puede y cree que puede llegar con la capacidad que Dios le ha dado? Y esa capacidad es el talento. ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Como dije, los talentos son naturales. O sea, el cristiano puede nacer con un talento. Sea usted cristiano o no cristiano, usted nace con un talento. Por eso nosotros vemos muchas personas inconversas, músicos, cantantes, cantoras que tienen talentos. Conocemos muchas personas que han empezado un trabajo o hacer algo y cuando usted lo quiere ver, se ha dado a reconocer y lo reconocen. Hoy hablaban de, yo creo que de Jordan, Michael Jordan, que es, un compañero decía que ese señor empezó y ya es muy reconocido, o sea que él dice que solamente con la presencia de ese hombre donde él llega, hace dinero. Y yo como estaba preparando mi mensaje, yo le dije, y él decía, ¿cuánto yo quisiera ser como él? Y yo le dije, ¿y usted qué ha hecho, señor Rivas? ¿Qué usted ha hecho para multiplicar esa capacidad? Porque ese hombre, él decía, ese hombre, y lo decía con una alegría, dice, donde él llega, él hace dinero. Y yo le decía, eso es un talento. Y vemos muchas veces que hay personas que tienen el talento de hablar perfecto, de actuar perfecto, que usted le da una cosa que para que la haga y la transforma maravillosamente. Y ya vemos otras personas que nos dan eso y lo convertimos en torpeza y no lo sabemos hacer. Pero ahí estamos, y ahí es lo que el Señor quiere, que nosotros multipliquemos esa parte. Busque de ahora en adelante una persona, y vuelvo y repito, para que usted lo pueda ayudar. Amén. Cada uno de nosotros tenemos, y ahí vamos a ver lo que es el don. Dice que el don es la gracia que Dios nos da y es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo nos da ese regalo? Cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador y el Espíritu Santo entra a nuestros corazones. Allí
es que nosotros vamos a recibir los dones. Y los dones los da el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don, que es la diferencia y es igual que los talentos. Pero los talentos, como yo decía, es algo natural. Y los dones es algo espiritual, que lo da y lo usamos dentro de la iglesia. Amén. Entonces por eso dice que los dones es algo para edificar a la iglesia. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas estas cosas. Pero cada una de ellas es dada por la manifestación del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que los dones son dados por el Espíritu Santo. Es lo que usted va a recibir cuando recibimos al Señor. El Espíritu Santo dice que entra a nuestra vida y Él es el que nos va a conceder esa gracia. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dice, los dones para el crecimiento de la iglesia. Es un regalo que Dios nos da para la manifestación del Espíritu Santo. La diversidad de dones es la capacidad que da el Espíritu Santo. Sabemos que hay muchos dones, el don de sanidad, el don de profecía, de discernimiento de espíritu, pero dentro de la Biblia también se habla de otros dones, que es el don del servicio, el don de consejería. Hay personas que tienen ese don de consejería. Entonces son dones que se dice en la Biblia, pero también hay otros dones que nosotros también podemos pedirle al Señor que nos los dé. Porque dice que nosotros, cuando yo estaba preparando este mensaje, dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé ese don. Pedirle. Asimismo, cuando usted recibe al Señor, que usted pide el don de hablar en lenguas. Y nosotros tenemos que pedirle para Él poder concedernos, porque Él está allí. Pero nosotros a veces no nos atrevemos a ir por miedo, como yo decía, y nos convertimos en anónimos, porque al Señor también nos cuesta muchas veces pedirle. Yo cuando le pido al Señor, le pido cosas grandes, hermanos. Yo no le pido al Señor, dame un carrito, porque si yo le pido al Señor un carrito, el Señor me va a dar un carrito de juguete. Eso, mi ahijado. Yo le pido siempre al Señor cosas grandes. Yo no le pido, y vuelvo y repito, a mí me gusta pedirle al Señor cosas que me dé, porque Él es un Dios de cosas grandes. Amén. Y sabemos que así mismo son los dones. Pidámosles al Señor el don que usted anhela tener. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar o nos va a ayudar a nosotros a la edificación de la iglesia, para que crezca la iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Debemos saber qué don usted desea tener. Usted y yo somos un propósito. Por ende, no se niegue a ser instrumento de Dios. No podemos negarnos a ser instrumento. Y a veces nosotros decimos, yo soy un instrumento de Dios. ¿Y qué hace ese instrumento? ¿Toca o está en silencio? A veces somos y decimos, y esa es una frase que nosotros cristianos siempre le decimos, Señor, por favor, ayúdame a ser instrumento tuyo, Padre, para llevar tu palabra, para hablarle a otra persona. Y el Señor te da como instrumento y te pone una persona a tu lado y tú no le hablas y le estás pidiendo el don de poder hablar, porque muchas veces vemos a la historia de Moisés, era tartamudo y él decía, Señor, yo soy tartamudo, pero ¿a quién le puso? A una persona al lado, que él era el que decía lo que comprendía lo que decía Moisés de parte de Dios y era que lo decía. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Permitir ser un instrumento de Dios. Requiere que estemos prestos
y ser diligentes. Enciende lo que Dios te ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué don tenemos cada uno de nosotros que lo tenemos apagado? Entonces tenemos que empezar a activar ese don. Tenemos que llevar a nuestros corazones lo que Dios nos dio para poder ponerlo en práctica. No seamos cobardes, porque el que te dio ese don te va a respaldar. Miren, hermanos, con temblor y temor lo digo aquí en el altar. Dios me ha dado el don de la profecía. Y por eso este título es para mí misma. Porque muchas veces el Señor me ha dado una palabra y yo me he quedado callada y no la digo. Por temor a no decirla. Y no porque yo no sea y se pueda pensar, pero es una mujer de Dios, ¿por qué tiene temor? Por muchos prejuicios muchas veces dentro de la iglesia. Y yo he tenido que llegar a donde el Señor y llegar a mi casa y postrarme y pedirle perdón al Señor porque había una palabra para la iglesia. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos, nos callamos. Y el Señor, cuando tiene una palabra para la iglesia, en mi vida personal, desde la madrugada me prepara. Yo tengo que ver, y yo vengo preparada. En mí el Señor trabaja de esa forma. Y muchas veces yo he estado en la iglesia y el Señor me dice, ve donde la hermana y dile tal cosa. Y yo digo, no lo voy a decir, Señor. ¿Y ustedes creen que cuando yo preparaba este mensaje, yo tuve que pedirle perdón al Señor? Porque lo que Dios nos da, si es de parte de Él, Él nos respalda. Y nosotros no podemos tener temor en darlo, en decirlo, en ponerlo a actuar. Y por eso nos dice en segunda de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos de nosotros somos cobardes? En la primera línea estoy yo. No seamos cobardes, hermanos. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado. Este año, si usted no ha recibido o usted siente que usted no ha recibido un don, anhélelo, pídaselo al Señor. Pídale al Espíritu Santo que le dé ese don que usted anhela. Si usted todavía no tiene el don de hablar en lengua, dígale al Señor, Señor, ya es tiempo que yo pueda hablar en lenguas. Si usted quiere el don de la profecía, pídale el don de la profecía al Señor sin temor. Si usted quiere el don de la sanidad, pídale al Señor, porque ella está allí y esos dones nos pertenecen a nosotros, porque somos sus hijos, porque Él nos escogió a nosotros para el crecimiento de la iglesia. Cuando Él a cada uno de nosotros nos escogió, vio la capacidad espiritual y natural que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Por eso nosotros no podemos tener temor a lo que Dios nos ha escogido. Él nos llamó a ser luz, no nos llamó a ser tiniebla, y por ende nosotros tenemos que ser luz. Si usted anhela un don, empiece a pedírselo al Señor, empiece a ponerlo en práctica. Queremos que nuestra iglesia crezca. Y los dones son repartidos porque el Espíritu Santo no se queda con ellos. Él está allí para dártelo.
Literalmente, cuando usted pasa y Él está ahí, usted le dice, quiero el don de la profecía. Aquí está para ti, hija mía, el don de la profecía. Quiero el don de intercesión. Aquí está para ti, hijo, el don de intercesión. Porque Él lo tiene para cada uno de nosotros. Eso no le pertenece a Él, nos pertenece a nosotros. Porque somos sus hijos, porque somos lo que Él ha escogido para que edifiquemos nuestra iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué tipo de mayordomo somos cada uno de nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo queremos que el Señor nos llame cuando estemos delante de su presencia? ¿Buen siervo, fiel o inútil? Póngase de pies. Nosotros no podemos seguir siendo, o que nos llamen cuando estemos delante de la presencia del Señor, siervo inútil. Nosotros queremos y tenemos que poner en práctica para que nos llamen buen siervo fiel. Amén. Y en esta hora y en esta noche, quiero que usted allí ore. Quiero que usted allí anhele ese don que está en su corazón. Porque yo sé que cada uno de nosotros tiene en su corazón ese anhelo. Y que lo pida sin temor, porque el Señor nos lo va a entregar. Porque usted es su hija, usted es su hijo, y por ende eso le pertenece a cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.